Gracias nuevamente, Jimena, por este espacio en el que durante la semana hemos estado platicando acerca de la experiencia del paciente desde diferentes perspectivas. Creo que este cierre que se estableció fue ideal para terminar tal vez de conjuntar todo lo que se ha platicado durante la semana. Y pues agradecerle a Ruth y a Catalina que nos acompañan en esta mesa de diálogo. Em, Les voy a presentar rápidamente a Ruth Vélez. Ella es licenciada en Información y Psicología, fundó y dirige Con Diabetes sí se puede, una institución para la asistencia pública. Es madre de una hija con diabetes tipo 1 y es miembro de la Federación Mexicana de Diabetes. Muchas gracias por acompañarnos, Ruth. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Y también tenemos a Catalina Piñón Llanes. Ella es mamá, esposa y sobreviviente de cáncer de mama. Cofundó la comunidad Pink Sisters para apoyar a mujeres con cáncer de mama e integra el colectivo Tetas y Rayas desde marzo, trabajando juntas desde hace un año. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos en esta mesa. No, muchas gracias. La agradecida soy yo de poder compartir y que nos den espacio y voz a nosotras, ¿no? Como pacientes. Justo eso, para la perspectiva que trabajamos desde Happy Clínica Irías, es muy importante, ¿no? Sumar a todos los stakeholders o a todos los actores involucrados en los servicios de salud, por supuesto incluyendo a los usuarios, ¿no? Que son quienes al final reciben la atención institucional, ¿no? Que a veces no vemos administrativamente o que no vemos que está atrás de la atención ya tal cual en, en, en los consultorios, ¿no? En los hospitales y tal. Y obviamente las experiencias que tenemos como pacientes y que ustedes tienen como líderes de sus comunidades son muy valiosas para platicarlas y para escucharlas y para tomarlas en cuenta, sobre todo dentro de este mundo de los servicios de salud. Entonces, quisiera empezar con la primera pregunta y es, en su experiencia como líderes de estas asociaciones de pacientes o que representan comunidades de personas que viven bajo algún tipo de situación de salud particular, ¿qué emociones enfrentamos como pacientes en la atención de salud? Si nos pudieran hablar un poco de esa experiencia y quisiera iniciar con Catalina, si nos puedes hablar un poco. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo creo que nosotras como pacientes o en general los pacientes vivimos una montaña rusa de emociones, ¿no? Desde el momento en que sospechamos o tenemos ya la certeza de un diagnóstico, es un subir y bajar de emociones entre miedo, impotencia, un poco de apatía también, ¿no? Ya sea, inclusive a veces nosotras mismas nos negamos, ¿no? Y posponemos inclusive una atención. Y también la vergüenza, yo creo que es parte de las emociones que sentimos como pacientes. A veces impuestas por el qué dirán, fue mi culpa, enfermarme, ¿no? El sentir y cargar todo eso, ¿no? Y además, a veces al llegar ya con un médico o intentar llegar con un médico, también son emociones que que a veces nos enfatizan, ¿no? Tengo muchas compañeras que han sentido la culpa, ¿no? Porque a veces los médicos o los primeros filtros así las hacen sentir, ¿no? Entonces, híjole, empezar con eso es terrible, ¿no? Claro, es súper complejo abordar una situación de salud, ¿no? Tan compleja que también como lo es el cáncer de mama. Muchas Sí. gracias, Catalina. Ruth, si nos quieres compartir un poco desde tu experiencia. Claro que sí. Bueno, desde mi experiencia como paciente y como mamá de una paciente, pues como paciente igual de cáncer de mama, pues todo lo que nos describió Catalina, así tal cual, ¿no? Es una incertidumbre, es un subir y bajar de emociones, mucho miedo, mucha
pues no sabes qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a suceder? Sobre todo cuando pues no tienes cerca a alguien que ya lo vivió. Como mamá, pues es, creo que peor, porque nosotros tenemos la expectativa de que tu hijo va a ser sano siempre, ¿no? O eso siempre queremos. Y cuando te dicen tu hijo está enfermo y una enfermedad crónica que es para siempre, el para siempre es lo que, híjole, te fulmina, ¿no? Y dices, ¿qué va a pasar? Sobre todo en diabetes. Diabetes tenemos aquí el chip. Yo creo que todos le van a cortar una pierna, se va a quedar ciego, algo le va a pasar. Y pues ya cuando vas aprendiendo, pues te das cuenta que no es cierto, pero es un proceso en el que tienes que aprender, ¿no? El autocuidado sobre todo, pero mientras sí es igual una emoción de miedo, sobre todo por la falta de conocimiento, de negación, porque muchas veces no, no, esto no es posible, no puede estarle pasando a mi hijo, y lo llevas a un doctor y lo llevas a otro, o cuando ya cayeron en el hospital con un coma diabético, pues ahí sí ya no hay ni otra segunda otra segunda opinión de otro médico. Entonces, sí, cuando te dan al niño, por ejemplo, después de que estuvo en el hospital y te dicen, lo tienes que inyectar, le tienes que tomar la glucosa, y no puede tener una hipoglucemia porque es fatal, entonces también dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es como cuando te dan un bebé recién nacido y eres primeriza y no sabes qué vas a hacer, ¿no? Sientes mucha responsabilidad, y tienes, yo creo que tener las herramientas suficientes emocionales como para vivir esta experiencia y pues poder sobrellevarla tanto como paciente como mamá de un paciente. Muy interesante que hablan sobre, sí, autocuidado y herramientas de autocuidado, pero también esta parte de, em, autoconocimiento emocional y manejo emocional, y creo que es algo que pocas veces vemos dentro de los servicios de salud, ¿no? Que haya contención, que haya, atención a las emociones que se desarrollan al recibir un diagnóstico, al estar en algún tipo de tratamiento. Y, creemos que es importante identificar esas emociones, cuáles son las que se expresan y cómo abordarlas, ¿no? En conjunto, tanto los pacientes como sus familiares, en conjunto con los equipos de salud. Les agradezco mucho que hayan compartido estas experiencias y, bueno, dentro de lo que llamamos la ruta del paciente, ¿no? Que es el camino que seguimos desde el momento en el que identificamos que tenemos una necesidad de atención en salud, ubicar a dónde ir, con quién ir, toda esta parte, de recibir ya una atención, en fin, la ruta del paciente es larga, es compleja muchas veces y, va más allá de recibir una consulta médica, ¿no? Entonces, quisiéramos preguntarles, que nos compartan desde su experiencia, desde sus perspectivas, desde las perspectivas de su comunidad, qué aspectos son importantes en la atención en salud, digamos, antes, durante, después a veces pensamos que la atención es solo esa consulta y bueno, em, como qué aspectos creen que son importantes en esta ruta que seguimos como pacientes. Ruth, si nos quieres comentar. Claro que sí. Bueno, en cuestión de diabetes tipo 1 y tipo 2, creo que hace falta mucha empatía de los médicos para darte la noticia. Tipo 2 es, tienes diabetes tipo 2 y tienes que dejar de comer todo, todo lo que sea azúcar, carbohidratos, ¿no? Y entonces, pues eso a los pacientes que yo tengo les da mucha desesperanza, ¿no? Porque tienes un hábito que tienes por toda tu vida, porque generalmente diabetes tipo 2 pues es de adultos, entonces pues ya traes tus hábitos arraigados y sabemos que en México la comida es algo así como que siempre está presente en cualquier festividad, incluso cuando vas a casa de alguien y te ofrecen, ¿no? Algo de comer, entonces es como, híjole, ya no puedo comer absolutamente nada, qué difícil a cambiar de hábitos, y pues es como muy desesperanzador. O sea, yo los veo a los pacientes con diabetes tipo 2 y es como de, pues ya me voy a morir, pues ya, ¿qué importa, no? Entonces, pero es como te dan la noticia, esa noticia, la forma en la que el médico te la da. ¿No? Diabetes tipo 1 es complicado desde el diagnóstico,
porque es muy diferente a la diabetes tipo 2. Entonces, si el médico no se da cuenta desde el pediatra, tú llevas a tu niño y a lo mejor lo llevas ya con ganas de vomitar y con taquicardia, porque ya tiene unas glucosas altísimas de mucho tiempo, entonces hay que diagnosticarlo y no se les ocurre tomarles la glucosa, sino se van por otras enfermedades y entonces no, yo creo que es una gastritis, yo creo que es de las vías respiratorias, incluso les dan jarabes y entonces pues caen en un coma diabético y es como se dan cuenta que es diabetes tipo 1, porque no es lo mismo la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1. Y entonces ahí empieza el viacrucis porque hay que buscar al médico que sepa sobre diabetes tipo 1, tanto el diagnóstico como el tratamiento, porque el tratamiento es inmediatamente poner insulina, porque dejaron de producir insulina. La diabetes tipo 1 es autoinmune, la diabetes tipo 2 sí tiene que ver hábitos, herencia, muchos factores. Entonces, en la diabetes tipo 1, como ya se terminaron las células que producen insulina, hay que empezar a inyectar insulina. Entonces, hay que aprender cómo qué comer, cuánta insulina te vas a poner, porque es muy peligroso. Todo eso es muy complicado que un médico lo sepa. Son muy poquitos endocrinólogos pediatras los que saben atender diabetes. Igual tienes que ir al nutriólogo, es multidisciplinario, entonces el nutriólogo tiene que ser educador en diabetes, el psicólogo tiene que ser educador en diabetes y desafortunadamente aquí en Sector Salud en México no existe una plaza de un educador en diabetes y es súper importante para el manejo de tanto diabetes tipo 1, tipo 2, la educación en diabetes, porque el 85% del tratamiento, del éxito de un tratamiento de una persona con diabetes, pues es del paciente, no es ni del médico ni de los medicamentos, sino es del paciente. Esos cambios de hábitos, eso saber qué hacer cuando estás alto de glucosa, cuando estás bajo de glucosa, es lo que te puede salvar la vida y no existe el educador en diabetes dentro del sector salud. Por eso nosotros tenemos que hacer este tipo de asociaciones para que la gente pueda tener pues lo que no tiene dentro del sector salud. No, no, a mí me llama mucho la atención el trabajo que ustedes hacen en diabetes porque se centran mucho justo en em, darle las herramientas a los pacientes y a las familias para mantener la enfermedad, ¿no? Para prevenir las complicaciones de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y creo que eso es muy poderoso, es un ejemplo como muy claro de lo que tendría que estar pasando tal vez incluso en otros sectores, ¿no? En otras situaciones de salud. Em, yo siempre lo paso a la parte de eh, una poscirugía mayor, donde, o sea, el que no se complique esa herida quirúrgica, el que no tenga mayores complicaciones, depende más más de las habilidades que tengan los pacientes y sus familiares de cuidado que de si fue una cirugía efectiva o no. Así Em, es. entonces, Así es. cuéntame. De hecho, Zoe, nosotros decimos que la diabetes no es una enfermedad, es una condición de vida, porque es para toda Mm. tu vida. Realmente la enfermedad es la complicación, ¿no? Porque aunque tengas diabetes, tú puedes vivir perfectamente bien siempre y cuando sigas todas las indicaciones y estés educado en diabetes. La enfermedad realmente es la complicación que viene por no haberte cuidado. ¿No? Durante un largo tiempo. O incluso en diabetes tipo 1, pues por no saber, porque puedes tener una hipoglucemia y pues puede ser mortal, ¿no? Y eso no tiene que pasar mucho tiempo. Eso es algo, es una complicación crónica aguda en ese momento, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es tan necesario en diabetes tener esta educación en diabetes, tener estas herramientas. Muy interesante, Ruth. Muchas gracias. Quizá ahora podemos hablar o discutir un poco más sobre eso. Te agradezco. Catalina, quisieras contarnos en esta ruta de ser paciente, qué aspectos consideras que son los más importantes o que son importantes en general. Claro, mira, la verdad es de que, bueno, como dice Ruth, es un camino de mucho aprendizaje constante, ¿no? Y de retos, ¿no? Que tenemos que estar sobreponiéndonos como pacientes. Yo creo que uno de los primeros retos para mí es el acceso a la información, que sea clara, que sea precisa, que sea puntual, ¿no?
sin temor a equivocarme, creo que no hay un paciente, háblese de lo que sea, de cualquier condición o enfermedad, que no nos metamos a internet a investigar, a preguntar. Y lejos de tener una idea más clara o algo, al contrario, salimos mucho más confundidas, con mucho más miedos, y a veces eso es una gran barrera para llegar al médico o al filtro donde podamos estar canalizadas rumbo a la sanación, ¿no? Para mí ese es un tema súper importante y que por más mejoras que hacen en algunos sectores, falta muchísima información, ¿no? También creo que como pacientes el trato tan sistematizado, ¿no? De muchos sectores de salud, de mismos médicos, se alejan tanto de la humanización, ¿no? Que lo quieren hacer todo con tanto protocolo que entiendo que son las bases, que tiene que haber un orden y una forma, ¿no? Pero al hacerlo tan sistematizado, dejan de vernos a nosotras las pacientes, ¿no? Creo que el afán de encontrarse en una consulta y que quieran curar una enfermedad es cuando dejan de vernos a nosotros, ¿no? Y ya nada más es anteponer el trabajo, el ego profesional, el decir, curé o sea, quité una enfermedad, pero no atendí a una persona que tiene una familia, que tiene una historia y que viene cargando con muchas circunstancias, aparte de una enfermedad, ¿no? Entonces creo que para mí eso es algo súper primordial. Otra cosa que yo lo veo muchísimo en mi comunidad con muchas de mis compañeras es de que nos sentimos o se sienten la paciente de las 8:30, ¿no? Ya no somos Catalina Piñón Llanes, que vengo a una consulta oncológica, ¿no? Soy la paciente, terminamos siendo los pacientes de las 8:30. Y de esa misma manera nos hacen sentir, nos reciben a veces con un buenos días muy apresurado, ¿no? Sin profundizar más allá, ¿no? Pocas veces en las consultas te dicen, bueno, ¿cómo has sentido el medicamento? Sus laboratorios ya los tengo, bla, 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 bla. Poquísimas veces, muy pocas, y lo resalto, dan cabida a la atención y al cómo se siente uno como paciente. O sea, no solamente que me duelen los huesos por las quimios o se me cayó el cabello, no, ¿cómo te sientes al respecto? Y eso es a lo que yo, siempre nosotras nos abocamos, ¿no? Por eso es que nosotras formamos una red de apoyo, ¿no? De contención, porque difícilmente, tanto en el sector salud, todavía puede darse un poco más en hospitales privados, ¿no? Pero en el sector salud es casi nulo que te pregunten, ¿cómo se siente? O sea, ¿está triste, está preocupada, está angustiada? No, o sea, y creo que eso es se está perdiendo, ¿no? El sentido de atender a un paciente y vuelvo a lo mismo, de que nos vean, ¿no? Y de que no nada más atiendan una enfermedad. Y eso, pues eso genera un camino mucho más doloroso, ¿no? Porque al menos en nuestro caso, como pacientes oncológicas y de cáncer de mama, el tema emocional va ligado, muy ligado. Creo que en cualquier enfermedad, obviamente, ¿no? Pero en el cáncer de mama vienen muchas cargas emocionales y psicológicas, ¿no? La violencia estética, ¿no? El sentirnos incompletas, el sentirnos que nos falta algo, que dejamos de ser una mujer plena, completa, sexual, ¿no? Esos son temas muy importantes que difícilmente se tocan. Eh, como enfermera a esto que nos cuentas, bueno, yo lo estudié y lo conozco y lo trabajo, lo sigo trabajando como la atención multidimensional, ¿no? Que la salud al final del día es multifactorial y multidimensional, que la salud no solamente es ese diagnóstico
y lo mismo el bienestar, ¿no? El bienestar no solo es sentirme hoy bien o hoy estar controlado de mi glucosa, sino tener una percepción dentro de mi rol, dentro de mi familia, dentro de mi trabajo, etcétera. Entonces, mm, creo que resumiendo quizá un poco, y si quieren añadir un poco más, todavía tenemos un poco de tiempo, sería como que dentro de este camino que transitamos o que llegamos a transitar como usuarios de los servicios de salud, como pacientes, em, pues qué importante es la atención humanizada, la escucha, el reconocimiento de, de, de nosotros como personas, y esta parte de la perspectiva de una multidimensión que es la salud. No sé si quieran agregar, Ruth, si quieres agregar algo más a partir de lo que Catalina nos ha compartido. Claro que sí, sí, esa falta de centrarse en el paciente de los médicos es muy importante porque sobre todo, por ejemplo, nosotros con niños, los papás son los que sufren más, ¿no? Los niños rápido lo entienden. Nosotros tenemos un campamento de niños con diabetes tipo 1, los llevamos desde los 6 hasta los 18 años, 5 días solos, sin papás. Ellos aprenden absolutamente todo lo que no saben, ¿no? Y el día a día, cómo manejarlo, pero los papás siguen sufriendo y lloran. Entonces, de repente, en la parte psicológica que atendemos a los niños, nos dicen, pues es que yo me siento muy culpable porque mi mamá llora todo el día, luego se quejan de que no tienen dinero porque el tratamiento es muy costoso, las tiras reactivas, las jeringas, todo es muy costoso, y los niños se sienten culpables, y eso es algo que los papás pues no ven y que les tenemos que platicar, tenemos que darles cursos, porque yo lo entiendo porque soy mamá, pero sí llega un momento en que hace sentir culpable al niño, ¿no? Y si aparte el médico llega el niño y solamente revisa sus chequeos de glucosa y lo regaña, pues, y regaña a la mamá porque no cuida al niño, pues entonces no va a servir de nada el que ellos se adhieran a su tratamiento porque pues no funciona así, ¿no? Hay que explicarles, hay que hacer que entiendan el por qué es importante que ellos se adhieran a su tratamiento, y esa es la parte que nosotros damos en la asociación. Empatizamos con ellos, platicamos con ellos, les damos talleres de psicología, talleres de educación en diabetes, y entonces cambia mucho la perspectiva. De hecho, el que los niños vayan al campamento cambia muchísimo su perspectiva sobre su condición, porque cuando no hay nadie a su alrededor que tenga la misma condición que ellos, pues ellos se sienten como diferentes, y aparte los adultos, no solo los médicos, también los adultos los hacemos sentirse diferentes, ¿no? Porque si hay una pijamada o una fiesta, la mamá te habla y, oye, ¿pero qué le doy de comer a tu hijo? Lo mismo. Ellos saben perfectamente bien qué pueden comer, qué no. Ellos cuentan sus carbohidratos y se ponen su insulina. No pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, porque están educados en diabetes, entonces no los hagan sentirse diferentes. Es el mismo niño, los mismos logros pueden tener. Tenemos ya adultos con diabetes tipo 1 que tienen 50 años viviendo con diabetes, tenemos deportistas de alto rendimiento. Mi hija estudió teatro musical y hacía 4 horas y media de ejercicio constante en su carrera. Entonces, siempre ese es nuestro lema: no limitarse, más bien educarse, aprender cómo cuidarte, sobre todo desde que son chiquitos, porque es una condición que van a vivir con ella toda su vida, y que si no está su mamá o no está alguien ahí al lado, pues que ellos tienen que saber qué hacer. Y créanme que son como esponjitas, todo absorben, todo lo hacen, no sufren, no lloran por los dulces. Al contrario, ellos mismos dicen, no, no puedo comer. Y las mamás, pero es que mi hijo no va a comer dulces y su infancia. Y yo, pues la infancia, ¿quién dijo que la infancia tenías que comer dulces a fuerza, no? Y claro que pueden comer dulce cuando les baje la glucosa, aprovechen y cómanse su dulce que más les gusta. Entonces, pues eso es lo que tratamos, y por eso el nombre de nuestra asociación, Con Diabetes Sí Se Puede, porque pues sí queremos que sepan que sí pueden hacer todo, que no hay limitaciones, siempre y cuando ellos se cuiden y tengan lo necesario, sobre todo, para poder tener este autocuidado. Muchísimas gracias, Ruth, Catalina, por sus aportaciones en esta discusión, en esta pregunta.
Y quisiera pasar a la siguiente. Algo que ligo o de lo que acabas de comentar es este componente también de la comunidad. Creo que también es importante, ¿no? Que como profesionales de la salud y en general tengamos una perspectiva colectiva, ¿no? De que somos parte no solo de una familia, sino de una comunidad más grande, ¿no? Y que a medida que tengamos por lo menos la disposición o la apertura de aprender de diferentes cosas y de reconocer cuando no sabemos algo, ¿no? Por ejemplo, reconocer una maestra, ¿no? Me imagino que debe tener la disponibilidad, por lo menos, ¿no? De decir, la verdad es que no sé cómo aportar al cuidado de un niño con diabetes en mi clase, ¿no? Entonces pregunto, investigo, me vuelvo educadora en diabetes o me acerco a organizaciones y tal. Entonces, en salud, somos muchos los actores involucrados que aportamos a este bienestar de los individuos y de las poblaciones. Y entre ellos, pues, están los pacientes como tal, ¿no? Los que pasamos por rutas de atención en salud, y por eso queríamos escucharlas a ustedes como líderes, lideresas de estas asociaciones. Y quisiera preguntarles, desde sus organizaciones, ¿qué formas, qué estrategias tienen o están implementando para hacer escuchar, esta voz de sus comunidades, de los pacientes y de sus familias incluso, ¿no? No sé si Catalina quieras iniciar a contarnos cuál es tu perspectiva de esto, de cómo dar voz a las mujeres que viven con cáncer de mama o en general que reciben atención oncológica. Claro, con mucho gusto. Pues mira, yo creo que, bueno, nosotras como comunidad de mujeres oncológicas, em, la verdad que la colectividad se dio de una forma muy natural. Y sí, a falta de espacios en donde te sientas como entendida, te sientas segura de expresar tus miedos, tus dudas, todo, ¿no? Porque aunque nuestra primera red de apoyo es nuestra familia, los amigos más cercanos, a veces como pacientes, y Ruth estará de acuerdo conmigo, no queremos angustiarlos más de lo que ya están, ¿no? Porque realmente ellos la pasan muy mal también, ¿no? O sea, como familiares de un enfermo, llámese de cualquier tipo de enfermedad o condición, em, la familia trata de poner su mejor cara, de poner todo el esfuerzo posible, ¿no? Y creo que es como un infinito, ¿no? Porque nosotras como pacientes tratamos de hacer lo mismo, ¿no? Contenernos, no mortificar o asustar más a nuestras familias, poner la mejor cara, ¿no? O sea, el guerreros, así puesto en la camiseta, cosa que a mí se me hace demasiado pesado. Sí pienso que tenemos que vivir y expresar lo que sentimos, ¿no? Y dejar atrás la carga que es tan pesada de decir yo puedo con todo, es tóxico también, ¿no? Es válido expresar nuestros sentimientos y todo. Entonces, nosotras como Pink Sisters nos fuimos uniendo de forma orgánica, ¿no? En un chat de WhatsApp, ¿no? En donde podíamos platicar, preguntar, volver a repetir, ay, es que me duele, ¿no? Porque a veces en consulta llega uno como paciente y creo que algo que es em, muy de doctores, de muchos, es decir, es normal, sí, es normal, sí, se te va a caer el pelo, es normal, pero te va a crecer, no pasa nada, ¿no? O te duelen las articulaciones, es normal, ¿no? Y yo entiendo que a consecuencia de algunos tratamientos tienes cambios en tu cuerpo, ¿no? Pero para mí es la primera vez que lo estoy experimentando. Y para los doctores pueden haberlo repetido 200 veces, pero para mí como paciente es la primera vez que estoy viviendo y enfrentándome a eso, ¿no? Entonces, creo que eso dio pie a que nosotras pudiéramos tener un espacio de diálogo y de poder también alzar la voz, porque
a veces como pacientes nos conformamos, ¿no? Porque pues bueno, pues es que es así, y es que me toca esperar, y es que me cancelaron la cita o no hay medicamentos, ¿no? Entonces, eso creo que también es poder acompañarnos, ¿no? ¿No? Ser solidarias, ser sororas, ¿no? Y además aprender de todo este camino, ¿no? El tomar acciones, ¿no? Como sociedad civil es muy importante. Yo sí soy una fiel creyente de que la colectividad en cualquier ámbito, en cualquier rumbo, es la base para poder avanzar, para tener cambios, para tener innovaciones. Pero si no hay colectividad, no se pueden sostener por más brillantes que sean, por más innovadores, por mejores, las mejores intenciones del mundo, si no se trabaja en equipo, es imposible dar un paso más allá, ¿no? Entonces, a mí, desde que Zoe me informó de toda esta semana que ustedes están haciendo, me pareció muy interesante y además completamente rescatable, que yo les agradezco como paciente, ¿no? Y como compañera de muchas mujeres oncológicas, en donde a veces nos sentimos, pues sí, un poco invisibilizadas, normalizadas, ¿no? Y que solamente una vez al mes, una vez al año, se visibiliza esta gran problemática, ¿no? Que es el cáncer de mama. Todas las enfermedades ocurren cada día del año y no se puede detener. Y gracias a espacios y a intereses como los que tienen Happy Clinical, pues nos sentimos avaladas, nos sentimos que hay esperanza en donde podemos sentirnos como pacientes escuchadas y con el verdadero interés de querer cambiar las cosas y de hacerlas mejor. Muchísimas gracias, Catalina. Ahora retomaría un poco lo que nos comentas, porque me parece muy valioso tu perspectiva de la colectividad y de seguir haciendo enlaces y vínculos entre diferentes lugares del mundo, digo yo, ¿no? O sea, diferentes trincheras y diferentes perspectivas. Ruth, si nos quieres compartir un poco tu perspectiva sobre este tema de darle la voz a los pacientes. Claro que sí. Bueno, pues mira, en diabetes tipo 1 tenemos un movimiento que se llama Por una sola voz en la diabetes tipo 1. Somos 20 asociaciones que vemos diabetes tipo 1 alrededor de toda la República, que nos juntamos, tenemos comités, el comité organizador es con Diabetes y se puede y la Federación Mexicana de Diabetes, y bueno, juntas hicimos este movimiento para justo dar voz a los pacientes con diabetes tipo 1 y que tengan lo necesario para que tengan un buen tratamiento. Entonces, hemos ido con senadores, con diputados, hemos hecho foros en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, han ido los pacientes a dar su testimonio y ya logramos, bueno, estuvimos incluidas ahí apoyando en una iniciativa para dar diferenciación a diabetes tipo 1 y tipo 2 en todo el sector salud, porque, bueno, sabrán que cuando llegas y te registran, te ponen diabetes, pero no sabemos si es diabetes tipo 1 o tipo 2, o te ponen insulino dependiente, pero no sabemos si es diabetes tipo 1 o tipo 2, porque también la diabetes tipo 2 usa insulina. Entonces necesitamos que se diferencien estas dos tipos de diabetes, que aunque se llaman igual, son diferentes tratamientos, y sobre todo para que haya un presupuesto para diabetes tipo 1, que es más costoso que el tratamiento de diabetes tipo 2, y puedan tener todo lo necesario para que puedan llevar su tratamiento de manera óptima y no llegar a estas complicaciones. Entonces, bueno, tenemos ese logro ya de esa iniciativa que pasó ya las dos cámaras, ya es una ley. Ahora solo falta que la aplique el sector salud, ¿no? Porque ya sabes qué pasa, pero luego no la aplican. Y tenemos en este movimiento tres cosas muy importantes, tres puntos importantes en los cuales estamos trabajando. El primero es la capacitación de médicos, de todos los médicos sobre diabetes tipo 1. El segundo es un censo
o un registro nacional, que nosotros lo tenemos, pero pues no hemos llegado a todas las personas. Tenemos apenas 3,000 personas registradas, pacientes registrados en nuestro registro que hicimos el movimiento pues muy casero, ¿no? La verdad, pero sí se registraron, logramos que se registraran 3,000 personas, pero necesitamos que sea por parte de la Secretaría de Salud para justo saber exactamente cuántas personas están en el sector salud con diabetes tipo 1 y que necesitan esos insumos. Y el tercero, pues es el acceso a los insumos, tiras reactivas, glucómetros, inyecciones, porque sí dan insulina, pero ¿con qué se la ponen? ¿No? Es carísimo comprar cajitas de jeringas y pues necesitan aproximadamente 150 jeringas porque se inyectan insulina mínimo 5 veces al día y se toman la glucosa 7 veces al día mínimo, ¿no? Porque si están enfermos, a lo mejor necesitan tomarse más la glucosa. Si tuvieron una hipoglucemia, necesitan tomarse más la glucosa. Entonces, pues es un tratamiento carísimo. Aparte de todo, la atención multidisciplinaria que se necesita y todos los análisis clínicos que necesitan cada 3 meses y cada año para que podamos tener una calidad de vida óptima con esta condición. Entonces, estamos haciendo eso a nivel de sociedad civil. Y a nivel pacientes, nosotros lo que hacemos en la asociación es que ellos sean agentes de cambio. Los mismos pacientes son agentes de cambio, los papás de los pacientes son agentes de cambio y que cuando les digan, es que la diabetes se quita con moringa, tómense un tecito de moringa y con eso ya se van a curar. Entonces siempre les decimos, no se enojen, mejor explíquenles. O sea, lo que ustedes saben es muy importante y tenemos que difundirlo. Tenemos que hacer entender a las personas que un tecito de moringa no te va a curar la diabetes, ¿no? O que si te comes la piel de víbora, bueno, he oído cada cosa que digo, no, a ver, hay que educarlos en diabetes, hay que difundir que la diabetes no se cura, ¿no? Que la diabetes se controla nada más y los 2 tipos de diabetes se controla, pero no se cura. Entonces, ustedes, yo siempre les digo a mis pacientes, ustedes que son quien viven con esta condición y quien saben, pues nosotros tenemos que difundir el mensaje para que vaya pasando de boca a boca y no caigan en este tipo pues, malos tratamientos, podríamos decirlo así, y de mitos, porque también hay muchos mitos que si la insulina te deja ciego. Pues no, porque si no, imagínense, los niños con diabetes tipo 1 estarían ciegos todos porque usan insulina todo el tiempo, ¿no? Entonces, todos esos mitos que existen alrededor de la diabetes y de la insulina y que sí es contagiosa porque les hacen bullying en la escuela porque es contagiosa. Es que mi mamá me dijo que no me juntara contigo porque me ibas a pegar la diabetes, ¿no? Sí tenemos nosotros un programa en donde vamos a las escuelas o a donde los papás nos digan que van los niños y están ahí por muchas horas para educar a las personas que están junto a ellos, ¿no? Y que se quite todo este bullying que existe, ¿no? Y hemos ido con mucho éxito pues a escuelas con la generación del niño y siempre tratamos de empoderar al niño con diabetes, ¿no? Entonces, cuando les dices, a ver, les explicas y les preguntas, ¿quién tiene un familiar con diabetes? Pues la mayoría alza la mano, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a empatizar porque cada quien tiene un abuelito, un tío, un alguien, ¿no? Y entonces empezamos a platicarles sobre la alimentación, sobre que se tiene que tomar la glucosa, sobre que se tiene que inyectar, sobre cómo salvarlos de una hipoglucemia, que es lo más importante, cuáles son los síntomas de una hipoglucemia y que si ven así al niño, pues corran por un dulce y se lo den, porque también hay mucho esta creencia de que no puedes comer dulces, entonces si tienes una hipoglucemia, pues lo que tienes que hacer es comerte un dulce. Y no se los dan porque tiene diabetes. Entonces, todo esto pues también sirve para que los mismos alumnos pues sean más empáticos y sobre todo que aprendan, porque si tienen un abuelito, un tío, una mamá, quien sea que tenga diabetes en su casa, pues van a saber qué hacer en el momento en que pasen estas emergencias, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, creo que nos ha dado muy buenos resultados. A los niños les dejan de hacer bullying, porque al final les decimos, a ver, ¿quién se quiere tomar la glucosa? Y todos, ay, no,
me van a picar, y entonces pasa. El niño que tiene diabetes y que se pica 7 veces, él pasa a tomarse la glucosa, entonces es el niño valiente, ¿no? Entonces cambia su perspectiva, lo dejan de molestar, lo empiezan a cuidar, entonces pues es muy bonito y creo que esa es nuestra mayor labor, difundir el mensaje, difundir el conocimiento sobre todo, pues para que no pasen este tipo de cosas con las personas que viven con diabetes tipo 1 sobre todo. Muchas gracias, Ruth, y muy loable como este trabajo que hacen desde la organización y sé que tienen pues ya bastantes años trabajando y vinculándose, como dices, ¿no? Con otras organizaciones. ¿Querías compartir algo, Catalina? O... Y no, nada más como Ruth, o sea, creo que precisamente nosotras tomamos pues ese compromiso moral, ¿no? De comunicar, de informar a falta de falta de información que existe, ¿no? Ella lo que menciona entre mitos, remedios mágicos, entre todo esto, es perder el tiempo. Son pérdidas de tiempo sumamente importantes, ¿no? En que a veces se abusa por las ganas de uno como paciente de estar mejor, de sanar, de todo, perdemos el tiempo y caemos en charlatanería, en mala información, en también vivir, como dice ella, el bullying, sí, o sea, nosotras como adultos, como mujeres también lo vivimos, ¿no? Porque sí somos visualizadas como eh, diferentes o incompletas y romper esos tabús psicológicos que vamos cargando las mujeres desde toda la vida, también es bien difícil, ¿no? Y creo que nosotras como comunidad, tanto las Pink Sisters como el colectivo de Tetas y Rayas, es una de nuestras misiones, ¿no? Informar, ¿no? En que somos mujeres plenas, completas, ¿no? Y que lejos de que el cáncer haya sido algo que nos unió, lo que verdaderamente nos unió a nosotras como comunidad son las ganas de vivir, las ganas de vivir el día a día, el disfrutar de nuestra familia y el sí compartir nuestra experiencia sin vergüenza, sin miedo, sin nada, porque tenemos la convicción de que de voz a voz se puede informar y te puede despertar, decir, ay, a lo mejor este año se me pasó a hacerme mi chequeo, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, practicar la autoexploración una vez al mes y que no esperemos a los 40 años, por favor, para checarse. O sea, desafortunadamente el cáncer de mama ha avanzado en cuestión de edad. Hay muchísimas mujeres, mucho más jóvenes en mi comunidad. Hay muchas mujeres que no llegan a los 40 años. Tienen veintitantos, treintas, y es muy triste darse cuenta que por falta de información, por mitos, ¿no? Y por campañas pobres a lo largo del año, hay muchas pacientes que llegan tarde y cuando pudieron haberse detectado un cáncer de mama por tener la educación, ¿no? La información de autoexplorarnos de forma casera una vez al mes, pudimos haber dado un pequeño paso. No es el definitivo, pero sí es el que te puede poner en alerta. ¿Quién más para conocer tu cuerpo o tus cambios que uno mismo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que se rompan los mitos de que las mujeres tenemos que empezar a checarnos hasta los 40 o a partir de los 50, o ya si tienes 70 ya no te cheques, ¿ya para qué? ¿No? Porque ese también es el otro lado, ¿no? Que también es muy cruel. He conocido 3 compañeras con un diagnóstico sumamente crítico, avanzado. 2 de ellas, desafortunadamente, ya no están entre nosotros, sumamente jóvenes. Las 3, madres de familia. Una de ellas, maltratada por la misma familia, por el esposo, ¿no? Porque además, a falta de información, a falta de tener esa empatía y el criterio de manejar
una enfermedad así, ella se tuvo que enfrentar a que el marido la señalara como que ya era una mujer incompleta, que ya no era atractiva, aparte de estar luchando, literalmente luchando por su vida día a día. ¿Y todo por qué? Porque eran mujeres jóvenes. Los mismos médicos, el sector salud, tanto público y, repito, en algunos de los casos también los privados pasan a segundo término y a las mismas pacientes les no tienes nada, eso no es hormonal, esto es normal. Las mamás cambian dependiendo de tu día del mes en el que estés, ¿no? Todo esto, y no es cierto, muchas veces no. No se trata de alarmar ni de cuidarnos con miedo, sino con responsabilidad. Y ese es el cambio de chip que nosotras promovemos y buscamos, ¿no? Porque el crecimiento anual de diagnósticos en este país es verdaderamente alarmante. O sea, son cerca de 30,000 nuevos casos anuales. Es terrible, es verdaderamente preocupante, es problema de salud pública, ¿no? Y tiene que haber cambios. Y esa es la función de nosotras, ¿no? Tanto en el colectivo de Tetas y Rayas como la comunidad de Pink Sisters, que es eso, sentirnos cobijadas, informar todo lo que nosotras tenemos a nuestro alcance con nuestras mismas experiencias, ¿no? Para que a ninguna mujer llegue más tarde a un diagnóstico oportuno. Justamente, Catalina, creo que nos vamos, una vez me acuerdo que me decía Jimena, nos vamos encontrando en el camino quienes tenemos esta perspectiva y eso es muy valioso y yo lo agradezco muchísimo. Les agradezco mucho a ustedes por haber estado con nosotros en este conversatorio, en esta mesa de diálogo. Un poco nada más para resumir, eh, creo seriamente, estoy convencida de que el trabajo que ustedes hacen desde las organizaciones de la sociedad civil es necesario que hagamos estas colectividades y que vayamos representando a estos grupos, ¿no? De personas que viven con determinadas experiencias de salud o que tienen determinadas experiencias de salud y que nos sumemos a la conversación con los profesionales de la salud y con los académicos y con los innovadores y con los inversionistas y con, sí, porque al final las experiencias son de nosotros como pacientes, ¿no? Em, y creo que es muy valioso que hayan estado acá, porque personalmente creo que diabetes y cáncer de mama son dos situaciones de salud en donde muchas cosas son, bueno, aparte de que se ha trabajado durante mucho tiempo, ¿no? El defender las necesidades que tienen de manera particular, creo que es un son contextos de salud en los que se evidencia la importancia de la atención multidisciplinaria, la importancia de la atención multidimensional, multifactorial de la salud, porque están involucrados no solo el apego al tratamiento y la efectividad de ese tratamiento, sino este aspecto emocional del que hablábamos, la participación de cuidadores primarios, de la familia, y ahora no me voy a olvidar de mencionar también el aspecto económico de la salud. Quizá en otro momento podemos hablar un poco más al respecto de que eso impacta también ese bienestar, ¿no? No solo es si estoy o no en tratamiento de medicación o quirúrgico, el que sea, ¿no? Es que también tengo esta preocupación y este aspecto económico que solventar yo como persona y con mi familia o con mi grupo de apoyo, ¿no? Entonces es muy importante también considerar que cuando se vive con una situación de salud, pues hay un aspecto económico, ¿no? Me gustó mucho escucharles hablar sobre colectividad, sobre comunidad, sobre este apoyo mutuo, esta sororidad y que se transforma también en una fraternidad mucho más amplia, ¿no? Entonces les agradezco mucho, las felicito por los esfuerzos que hacen día a día desde sus organizaciones y ojalá que no sea la última vez que las vemos en esta comunidad también de Happy Clinic Ideas. Y pues nada, no sé si Jimena quieres también cerrar un poco esta mesa y compartirnos algo.
Sí, antes de cerrar, yo me gustaría, si Cintia quiere compartir algo, si Cintia quiere dar como una reflexión general, digamos, de la semana, porque a mí se me vinieron, les puedo contar, o sea, un de todas las conversaciones que tuvimos la semana y que ahora las compartiré con ustedes, pero primero me gustaría que Cintia, socia también fundadora de Happy Clinic, pueda compartirnos. Bueno, hola, ¿qué tal, Cintia? Bueno, primero agradecerles, Catalina, Ruth, de verdad, creo que fue una charla muy enriquecedora, creo que nos llega al corazón a todos los que estamos escuchando, porque de alguna manera hemos vivido, si no con nosotros mismos, en un familiar, un amigo, o sea, nadie se siente lejos de lo que ustedes han comentado, ¿no? O sea, todo nos llega de alguna forma y creo que eso, pues, bastante... algo que todos necesitamos. Como repito, yo creo que eso les agradezco mucho primero la valentía, porque yo sé que para esto se necesita de verdad, porque ahorita ustedes mencionaban las cifras y cuántas personas están al frente de lo que ustedes están haciendo. Yo creo que son unas mujeres muy valientes, son unas mujeres muy determinadas y sobre todo yo creo que ustedes lo hacen movidas por un amor inmenso, ¿no? Hacia su familia y lo han trasladado a más personas y de verdad yo les agradezco mucho. Creo fervientemente es lo que necesitamos como seres humanos, ¿no? Ir haciendo esa parte de conectarnos y de hacer por otros también esto que ustedes hacen. Muchas gracias. 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 Y bueno, Gracias, Cintia. Sí. y bueno, en general, pues agradecerles a todos por la participación. Es la primera vez que organizamos esta parte con Jimena. Fue así como algo que ya se venía viendo, pero que no encontrábamos como las formas, los momentos, y un día dijimos, esta fecha, y no lo teníamos tan claro, pero dijimos, si no le ponemos fecha, se nos va a ir haciendo cada vez más largo, ¿no? Y creo que fue una muy buena experiencia, los ponentes maravillosos, creo que hemos aprendido muchísimo y vamos a seguir aprendiendo. Yo estoy muy comprometida también con Zoe, con Jimena, a que vamos a seguir impulsando esto y espero también contar con muchas más manos como las de ustedes y como todas las personas que nos acompañaron esta semana. Muchas gracias. Ya lo dijo Cintia, también ya lo dijo Zoe, pues no hay más que agradecer y creo que para mí este viernes ha sido conmovedor y de hecho se iba a llamar el Human Day, pero como Cintia dijo, pues ya, o sea, la vorágine de todo lo que hacer, pues no, somos pocas manos también haciendo mucho y tratando de hacerlo, pero estoy muy agradecida con ustedes por esa valentía, por alzar la voz. Creo que me llevo la palabra de la colectividad y en Happy Clinic creo que una de las cosas que queremos y continuaremos trabajando es esa co-creación. Nosotros le llamamos co-creación. Ya en toda esta semana hemos hablado cómo el sistema tal cual lo tenemos no es funcional para nadie, está roto. Está roto, los profesionales de salud están sobrepasados, no tienen espacio para poder mirar estas nuevas formas, mirar la innovación como algo novedoso, ¿no? Tener espacio para lo nuevo, no lo tienen por la situación en la que están. Entonces, todo el ecosistema está roto, hemos trabajado en silos y ya pasó esa etapa y ahora estamos construyendo esta nueva etapa y en México pues hay que impulsarla. Así que gracias a todos los que nos acompañaron durante toda esta semana. Ha sido esta semana, pero no, los esfuerzos no se detendrán y no serán las únicas iniciativas que hacemos. Y con todo el gusto, Happy Clinic Ideas tiene las puertas abiertas para todo lo que queramos hacer y tenemos proyectos en marcha. Tenemos unos proyectos de formación para profesionales de salud, tanto en compasión como en habilidades de comunicación.
y también en todo esto de experiencia del paciente para que aprendamos a implementarlo dentro de nuestros servicios que ofrecemos. Así que gracias, que tengan un excelente viernes. Yo me voy profundamente agradecida y conmovida con este cierre.